Buenas tardes. ¿Me escuchan? Luciano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, Luciano, ¿qué tal? pues muy bien, Luciano. Entonces vamos a proseguir con la segunda fase del examen. Al menos a mí sí me envió el escrito, no sé a ustedes, pero bueno, al menos a mí sí. Entonces yo tengo Sí, ya el también. escrito. Entonces esta segunda fase consiste en una serie de preguntas, ¿no? Entonces no sé quién quiere empezar, Freddy, Kike. Pues, ¿Quién, perdón? Sí, adelante, Freddy, por favor. Va, bien. ok. Está bien. Luciano, yo estaba pensando en retomar el problema de física básica, pero como te dio tiempo ¿cómo se llama? De corregirlo, ¿verdad? Nosotros estaba viendo que también resolviste el problema de la velocidad de la luz, ¿verdad? Encontraste pues el dato que se te pedía, ¿verdad? Entonces, normalmente yo trabajo los mismos problemas, ¿verdad? En la parte oral, pero en esta situación, como me tocó la parte experimental, entonces te quería preguntar algo sobre los semiconductores, mejor, ¿verdad? En lugar de los problemas, digamos, como juegan un papel tan importante, ¿verdad? En cualquier, digamos, desarrollo de este reciente, ¿verdad? Quisiera que me contaras cómo explicarías vos, ¿verdad? ¿A qué se debe la enorme variabilidad que existe en la conductividad, ¿verdad? En los materiales de la naturaleza, ¿verdad? Un poquito nos explicas por qué, digamos, el rango de la conductividad eléctrica, ¿verdad? Es tan exageradamente grande, ¿verdad? ¿A qué se debe que hay materiales aislantes, conductores y semiconductores? Esa sería la primera pregunta. Básicamente sería por la valencia los de los compuestos, ¿no? De los elementos. Por ejemplo, en el germanio y en el silicio, es por eso que son los semiconductores más usados. Tenemos que uno es pentavalente y el otro es trivalente. Entonces, si uno tiene para ceder huecos y el otro tiene para recibir, electrones. Entonces, en su estructura cristalina se da la conducción. Sí. Ok, y en cuanto a los materiales aislantes, ¿a qué se debe? Bueno, básicamente son aislantes porque no hay transporte de cargas eléctricas, ¿verdad? Y pues básicamente es porque no hay un espacio como tal para que los electrones puedan viajar. Entonces tiene que ver con cómo la estructura tiene, cómo están las estructuras, ¿verdad? Cómo se llenan
de electrones sus espacios o los huecos que tienen disponibles. Y en el caso de los metales, digamos, ¿cómo explicaría, o sea, la teoría del gas de Fermi, cómo se aplica al comportamiento de los metales? La teoría del gas de Fermi. Sí le Que quedaría. Tengo mis pequeñas dudas ahí. No recuerdo exactamente sobre eso, pero sí lo vimos en condensada 2 justamente. Y sí le quedaría mal en ese caso. ¿No? Bueno, sí, quería que hicieras una relación de las diferencias, ¿verdad? Y entre este tipo de material. Bueno, en lo que preparo otra de otro tema, no sé si quisieran pasar ustedes, alguno que me quisiera proseguir. ¿Sí? Bueno, Pues no sé si quieren. vale. Voy. Dale, Voy yo. Dale. Bueno, sí, unas preguntas acá sobre mecánica cuántica. Espera. Sí, Luciano, mira, primera pregunta, ¿no? ¿Nos podrías platicar de qué se trata o en qué consiste el principio de incertidumbre en mecánica cuántica? Bueno, tiene que ver con posición y momento, ¿verdad? Y pues nosotros siempre relacionamos, o hay una relación entre momento y velocidad. Y básicamente lo que nos establece es que en cuántica, si nosotros queremos conocer la posición de la velocidad, perdón, queremos conocer la posición, por ejemplo. Entonces, si la logramos determinar exactamente, no podremos saber las velocidades o el momento de nuestra partícula y viceversa. Si llegamos a determinar las velocidades barra momento, no vamos a ser capaces de determinar la posición de nuestra partícula. Y entonces esto se resume en una expresión matemática, ¿verdad? Que sería esta. No sé si se puede alcanzar a ver. No sé si la reconoce. Sí, ahí está. Entonces, Bueno, se ve así como invertida el espejo, pero sí se ve la forma. entonces básicamente es la desigualdad de Cauchy, ¿verdad? Pero tiene que ver por cómo estamos trabajando. Bueno, una cosa es la demostración sobre el espacio en el que trabajamos, pero la interpretación es esa. Como siempre habrá incertidumbre al medir a nivel cuántico, pues no podemos determinar exactamente las dos, la posición y la velocidad o momento de la partícula. Ok. Y bueno, hablaste de posición, ¿verdad? Y momento. ¿El principio de incertidumbre aplica también a alguna otra magnitud física? Sí, sería en la relación entre energía y sería frecuencia angular. Y en ese caso, ¿cómo se interpreta que haya incertidumbre en las dos? Sería de la misma manera en que lo hacemos con la posición y el momento, ¿verdad? Ok. Ahora, bueno, otra pregunta. ¿Qué es la función de onda de una partícula y para qué nos sirve? Matemáticamente, la función de onda es un elemento en un espacio de Hilbert que cumple la característica de ser solución a la ecuación diferencial que, bueno, no a la ecuación del hamiltoniano, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos el hamiltoniano, es solución de esa ecuación. Sería, la voy a apuntar aquí, permito.
debe cumplir esta condición, ¿verdad? Y entonces lo relevante, su significado físico, pues nos proporciona toda la información necesaria acerca de nuestros observables. Esa es la importancia. Nos devuelve a través de los operadores adecuados la información que nosotros necesitamos sobre la partícula. Ok, y bueno, supongamos que estamos interesados en la posición de la partícula. Entonces, ¿qué tipo de información nos da la función de onda acerca de la posición? Bueno, podemos obtener la posición de la partícula con la función de onda aplicando el operador de... Bueno, es un postulado de la mecánica cuántica, ¿verdad? Nuestras observables o variables físicas ahora están sustituidos por operadores. Y como estamos justamente en un espacio de Hilbert, nuestra función de onda, al aplicar el operador, nos va a devolver la posición, en este caso, ¿verdad? Porque aplicamos el operador de posición. Pero digamos, ¿nos devuelve así como que la posición X en función de tiempo? ¿O qué información nos da Bueno, sobre la ubicación? Nos devuelve un autovalor, ¿verdad? Que sería el espectro, parte del espectro. Ok. Ok, bueno, eso sería en el caso de la función. Y bueno, pero digamos que nosotros tenemos la función de onda en términos de la posición, digamos en una dimensión, la función en términos de la posición. Entonces, hay algunas propiedades que tiene que cumplir, por ejemplo, la función de onda. No sé si podrías mencionar alguna de ellas. Ya. Propiedades matemáticas, sobre todo. Básicamente, como trabajamos en espacios complejos, la función de onda viene siendo una función compleja o un vector complejo en el espacio Hilbert. Pero hay una interpretación que nos sirve mucho y básicamente es que el producto entre la función de onda con su conjugado es una función de distribución de probabilidad y pues tiene la característica de ser 1. Cuando calculamos la probabilidad en todo el espacio, en este caso es unidimensional, así que sería solo sobre el eje X. Hay otra característica, como es una función de densidad, de probabilidad, al evaluarla en un solo punto, por ejemplo, debería darnos 0, pero la probabilidad, ¿verdad? No la función como tal, sino la probabilidad, que es una integral, va de ese punto a ese mismo punto, entonces es 0. Pero sí. Ok, muy bien, perfecto. A ver, ¿podrías decirnos qué es un estado cuántico o qué se entiende cuando uno dice un estado cuántico, un sistema o una partícula en un estado cuántico? Ya, bueno, me remito otra vez a que estamos sobre espacios de Hilbert. Entonces, como nuestra función de onda, que es la que nos aporta toda la información sobre nuestras variables físicas, o sobre la partícula, y puede expresarse como una combinación lineal de sus autovectores, ¿sí? Entonces, matemáticamente, un estado cuántico sería un autovector de nuestra función de onda, ¿verdad? Ahora, físicamente, yendo al postulado de la medición, cuando nosotros tenemos un sistema y lo medimos, el sistema colapsará a uno de los posibles resultados que tenemos, y eso es un estado cuántico, ¿verdad? Cada una de nuestras posibles salidas, y en el espacio de Hilbert se representan como autovectores. Ok, o autoestados. Entonces, ¿qué significa cuando hablamos de una superposición de estados cuánticos? Una superposición de estados. Básicamente que es eso, ¿verdad? Nosotros podemos tener una función de onda que tenga un solo autovector y un solo valor propio, ¿verdad? Y podría haber un sistema en el que nuestra función de onda
no, bueno, tiene dos autovectores y cada una tiene un autovalor distinto, ¿verdad? Y lo expresamos como una combinación lineal. Entonces, bueno, permítame. Pero básicamente es de que nosotros vamos a tener como salida cualquiera de estos dos resultados, ¿verdad? Si dos sistemas están superpuestos. Pero cada uno tiene su probabilidad de aparecer al momento de medirlo. Ok, muy bien. Y esa es la interpretación de los coeficientes en la combinación lineal. Muy bien. Juan, entonces, ¿podrías ahora contarnos qué es un operador de mecánica cuántica y para qué nos sirve? Bueno, básicamente un operador sería una transformación que va de un espacio, en este caso un espacio de Hilbert a otro espacio de Hilbert, pero que está sobre el mismo campo, en este caso los complejos. Ahora, específicamente para física nos interesan los operadores hermitianos y tienen sus propiedades, ¿verdad? Pero generalmente estos operadores son la representación matemática de nuestras variables físicas a las que estamos siempre, con las que trabajamos, ¿no? Entonces, yo entiendo que tenemos un operador de momento y cuando se aplica sobre la función de onda nos devuelve el momento de la partícula. Entonces, eso es igual el hamiltoniano nos devuelve la energía, su autovalor. Esa es la importancia en la mecánica cuántica. ¿Y hay operadores que no representen cantidades observables? Bueno, los que se me ocurren todos representan cantidades observables. De que se puede construir operadores que no representen cantidades observables, sí, pero que sean de nuestro interés o interpretación, no creo, porque en la física en este caso, el interés es que haya una interpretación física. Ok. Aunque bueno, creo que puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, como tal no es una interpretación física, pero sí es matemática y es un artilugio que nos sirve para trabajar en mecánica cuántica, que sería en el oscilador armónico. Tenemos operadores de destrucción y de creación, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos un artilugio, pero que yo sepa no tiene una interpretación física real, ¿verdad? Sino que solamente es un constructo que nos resuelve. Sí, exactamente por ahí iba mi pregunta. Y bueno, ¿podrías mencionar un ejemplo de un sistema físico en donde, digamos, uno lo analiza con mecánica clásica o física clásica en general, falle y necesitamos sí o sí interpretarlo con las leyes de la mecánica cuántica? Sí, si no estoy mal, es en el caso de la radiación de cuerpo negro, que, bueno, cuando se calculaba, se trabajaba a través de una integral, y era asumiendo que era un continuo, y al hacer este cálculo generaba una divergencia, pero con la introducción de la mecánica cuántica, de que los paquetes de energía que la energía viene en paquetes cuantizados, ¿verdad? La expresión matemática se ve modificada, ya no una integral, sino una sumatoria. Y entonces esto ya nos permite llegar a valores razonables. Entonces, en ese caso ya no podemos estar todo con mecánica clásica, sino es necesaria la mecánica cuántica. Ok, bueno, pues muy bien, Luciano. Pues por mí, ahí estaríamos en mecánica cuántica. No sé quién quiere continuar ahora. No sé, Freddy, ¿querés seguir vos o sigo yo? Bueno, sí, le quería poner un problema de física básica. Dale. Bueno, ¿sí tenés ahí para apuntar? Sí. Entonces, es un problema sencillo de calorimetría.
Tenemos un gramo de vapor de agua a 100 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, la presión atmosférica sería 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Entonces, este gramo de vapor de agua ocupa 1671 centímetros cúbicos. Solo, perdón, ¿la Ajá. presión cuánto es? Es 1.013 por 10 a la 5 Ajá. pascales. Ajá. Y este gramo de vapor de agua ocupa 1671 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es... Perdón, 1671. 71. Ajá, 1671. Entonces, la pregunta es del calor de vaporización del agua, que vale 2.26 por 10 a la 6 joules por kilogramo, ¿verdad? De ese calor de vaporización, que vale, lo repito, 2.26 por 10 a la 6 joules por kilogramo. Entonces, ¿qué fracción de ese calor de vaporización se considera para el trabajo efectuado por la expansión del agua a los 100 grados? Digamos, tú le das ese calor, ¿verdad? Ese calor de vaporización. ¿Qué fracción de ese calor se considera que es el trabajo efectuado en la expansión del agua, ¿verdad? De 1 gramo, ¿verdad? Porque, digamos, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces, de ese centímetro cúbico, digamos, se expande a los 1671, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto valdría el trabajo efectuado por esa expansión? Ya. Básicamente esto es con la ecuación de estado, ¿no? Sería, a ver, una pregunta, ¿no tenés ahí una pantalla como para ver lo que estás trabajando o no? ¿me puedo conectar y compartir la pantalla? Bueno, sería bueno, pero si lo puedes hacer ahorita, si no, más tarde. ¿Compartir la pantalla? ¿Sí? Sí, ahorita, solo me conecto. Vale. Ahorita está conectado. Bueno. Mientras se conecta, solo me faltaba decirte que vamos a suponer condiciones ideales, ¿verdad? De que nada de aire se mete en el vapor cuando se está expandiendo, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿verdad? Okay. Que completamente hacia un lado el aire. Está bien. Solo comparto pantalla, pero Muy bien. no sé si ya les aparece a ustedes. No, todavía no. Ahorita estoy ingresando, pero creo que ya no estoy.
Ya, ahorita están conectándose. Ahí estamos. Solo que está un poco lento, pero sí, ahorita se mira aquí. Bueno, entonces, no me sale dónde. Fíjate que lo que aparecen son dos pantallas, pero todavía se mira el video de la cámara. Todavía no se mira la pantalla. Sí, ahorita estoy tratando de compartir. Ah, Sí. Solamente que no me aparece, disculpe. Más o menos sí. no me sale la opción. Aquí sí la tengo en la computadora, pero no me aparece en la tableta. Ay, ay, ay. Sí. Bueno. ¿Y pizarrón no tenés ahí cerca? No. Sí, No. no. Bueno. Bueno. Bueno, dale, seguí trabajando. Por mí no hay problema, pues. Está bien. Porque es un problema sencillo, ¿verdad? Sencillo. Sí. ¿Podría compartirme el enunciado? El enunciado, sí. Ujú. Sí, está bien. Ahorita vamos a ver, ¿no? Compartir. Ahorita. Creo que es este. No. No. Permíteme. Voy a cerrar esto, ¿no? ¿Sí lo mandas? Sí, ¿Sí lo solo puedes? ahora sí me parece.
Sí. Creo que en este caso sería la energía libre de Gibbs la que representa la cantidad de trabajo que puede ser utilizado de una cantidad de calor. Ya, ¿y cuánto saldría eso? Entonces, la verdad no recuerdo la fórmula con exactitud, la expresión, ¿verdad? Pero bueno, pero sin necesidad de irte a las energías libres, puedes calcular el trabajo. Ajá. Bueno, yo aquí entiendo que pues, el trabajo sería la integral del volumen, que sería 1 centímetro cúbico, al volumen 2, que serían los 1671 de la presión que tenemos, sí, por el diferencial de volumen, ¿verdad? Ajá, y como entonces, la presión es constante, no... Exacto. Ajá. Entonces, sí, pues básicamente, o sea, presión por volumen. Mira, fíjate que tengo un problema con la lluvia. Ahorita regreso, solo voy a conectar mis audífonos. ¿Qué? Sí, porque disculpa que no te oigo. Muy bien. Ok. Dale, Freddy, dale. O mejor solo me voy a trasladar del lugar. Vamos a ver. No, ya, aquí tengo los audífonos, no hay problema. Muy bien, solo voy a darle OK. Ya. Sí. Hoy sí ya te escucho bien, ya te escucho muy bien. Entonces, pues sería la integral de presión en función del volumen. Lo que pasa que bueno, dan un valor de presión, pero si la presión sería constante, entonces sí el trabajo sería P presión por volumen. Pero, bueno, yo no pensaba que la presión fuera constante y pretendí usar la ecuación de estado, ¿verdad? Sí, pero sí, podemos considerar de que es presión. Si la presión será constante, solamente sería el producto entre 6.670, porque se le resta 1, ¿verdad? Por el volumen inicial, por nuestra presión, y sería el producto entre los pascales y los centímetros. Ahora no sé en qué, si debe ser o en qué dimensión quieren, ¿verdad? Me imagino que hay que convertir primero a metros cúbicos. A metros cúbicos, exacto. Sí. Entonces, sería... Me da 169.17 joules. Perfecto, sí, eso está bien. Entonces, como puedes observar, eso comparado con los 2.26 millones de joules o 2 millones de joules es una fracción muy pequeña, ¿verdad? Sí. Entonces, Entonces, la última pregunta sería, ¿cuál es el incremento de energía interna de ese gramo de agua que se convirtió en vapor? ¿Verdad? ¿Cuál sería el incremento de energía interna? Okay. Si tenemos U, por el primer ley por la primera ley de la termodinámica, sería la diferencia entre Q con el trabajo, ¿verdad? Entonces, a esa cantidad de calor de vaporización le restamos el trabajo.
Muy bien, excelente, gracias. Voy a terminar de... No sé si puedes, querés continuar, Rodrigo. Bueno, está bien, Freddy, no hay problema. Entonces, pues aprovechando el problema que estás resolviendo y viendo un poco de tu resolución de la parte escrita, quisiera, Luciano, que me dijeras o que me definieras cómo definimos una expansión libre en termodinámica. Una expansión libre básicamente es que el gas, haciendo uso de su energía interna, aumenta su volumen, ¿verdad? Y siguiendo la ecuación de estado, no hay, ¿Okay? básicamente no interactúa con nada, está completamente aislado. Entonces, justo, ¿no? No hay intercambio de trabajo, ¿no? exacto, es únicamente la energía interna del sistema debido a la presión de las partículas, ¿verdad? Que de poco a poco se va expandiendo. ¿Y cambia esa energía interna o se mantiene constante? Sí cambia porque se realiza un trabajo. O sea, en este caso, no haber calor, ¿verdad? Porque está aislado. Entonces, por la primera ley de la termodinámica, el cambio de U es igual a Q menos W. Al no haber un cambio de calor, es cero. Entonces, justo el cambio en la energía interna es el trabajo realizado, ¿verdad? Es trabajo negativo porque se expandió. Entonces, la energía del sistema pierde. Ok. Está bien. Bueno, entonces ahora vamos a electro. Es la típica que tiene que saber todo físico, ¿no? ¿Cuáles son las ecuaciones de Maxwell? Va. Tenemos que la divergencia de D sería el desplazamiento eléctrico, es igual a la densidad de carga, de la carga encerrada. ¿Y qué es desplazamiento eléctrico? Bueno, solo termino esto de desplazamiento eléctrico y me quería ir a la interpretación de las ecuaciones de... Bueno, claro. Entonces, básicamente el desplazamiento eléctrico es epsilon por el campo eléctrico, y epsilon es igual a nuestra famosa constante epsilon sub 0, que sale de la ley de Coulomb, por 1 más la susceptibilidad eléctrica. Eso es el desplazamiento eléctrico. Ahora, esta ecuación en forma diferencial tiene un significado físico, y para ello tenemos que pasar a la forma integral. Siempre tenemos una ecuación, la pasamos a forma integral para darle una interpretación. La integramos y usamos ley de la divergencia, o ley de Gauss, el teorema de divergencia de Gauss, para darnos cuenta que el flujo del desplazamiento eléctrico es igual al valor de la carga encerrada. Esa es la primera ley de Maxwell. Ahí va mi pregunta. Bueno, entonces ahí básicamente aplicar la integral en ambos lados, ¿no? Sí. La integral de un lado en volumen, la del otro, aplicar el teorema de la divergencia, llegas a flujo. Los límites de integración en ambos lados son los mismos. Y lo que pasa es que la densidad de carga se integra sobre... Bueno, sí. Al principio sí, porque estamos en forma diferencial, pero luego aplicamos el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces no terminamos con los mismos límites, pero sí partimos con los mismos límites. Entonces, por el lado de la densidad de carga, tenemos una integración sobre el volumen del objeto, y por el lado del desplazamiento eléctrico tenemos una integración sobre la superficie del objeto. ¿Y cómo explicas eso? Si aplicas el mismo operador a ambos lados de la ecuación. Por el teorema de la divergencia de Gauss, es que hicimos un cambio, ¿verdad? Ajá, por eso. Entonces, mira, vos aplicas el operador integral a ambos lados, ¿no? Entonces, para que sea válido, el operador integral debe ir en los mismos límites. Exacto, pero ya luego hacemos una modificación usando el teorema de la divergencia de Gauss. Dejamos de usar divergencia de integrar en el volumen a integrar sobre la superficie.
pero Ok, eliminando pero la ¿qué divergencia. superficie es? Y entonces, ¿Pero qué superficie es? del objeto, Es la del misma. volumen. ¿Es seguro? Que es la del objeto. Entonces, ¿qué es una superficie gaussiana? Ah, sí, no necesariamente el objeto, eso es cierto, no va a ser sobre el volumen del objeto, sino sobre una superficie, en la superficie del volumen sobre el cual integramos. Que sí, no Claro. necesariamente será un objeto. Nuestros límites de integración con la densidad de carga van a llegar a un límite si la superficie es mayor, ¿verdad? O si el volumen es mayor, se va a quedar más pequeño el volumen en la integral de... ¿Y cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que de un lado tenés la integral sobre la superficie gaussiana y en el otro no? Justo por lo que se acaba de mencionar, que estamos trabajando con una superficie gaussiana. O sea, como la interpretación es la carga encerrada, y pues la carga encerrada puede ser justo por la que encierra el objeto y no vamos a superficies más grandes. Pero a medida que vamos aumentando la superficie, la carga encerrada sigue siendo la misma, asumiendo que estamos en el vacío y que es el único objeto cargado, ¿verdad? Entonces vamos aumentando la carga la superficie, y entonces van cambiando los límites de integración porque siempre es sobre la superficie del gaussiana cuando se hace la transformación de la divergencia. Pero en cambio en el lado de la densidad de carga llegamos al límite físico del objeto, ¿verdad? Entonces de ahí ya no nos salimos. Es justo, ¿no? Es el límite físico y la densidad después es cero, ¿no? Entonces, Exacto, mejor. se anula, pero Ok, puede seguir creciendo la superficie, ¿verdad? El volumen. claro. Y entonces, ¿cómo interpretamos la primera ecuación de Maxwell? Así que el desplazamiento eléctrico o el campo eléctrico en un punto en el espacio se debe a la carga encerrada por una superficie que contiene ese punto, ¿verdad? Uniformemente, en una esfera. ¿Y cómo cuantificamos la influencia de esa carga? Cuantificarla. No. O sea, la medimos, ¿no? No. Bueno, ibas bien, ibas bien. Cuando se hace el cambio de volumen a área, es por algo, ¿eh? Es Ajá. porque la integral de superficie la interpretamos de una manera. ¿Cómo interpretamos esa densidad de superficie? La dirección en la que apunta el campo eléctrico. El En flujo la de que se campo. proyecta el desplazamiento o campo eléctrico, ¿verdad? Ahí vas, ¿no? Tiene que ver con el flujo, ¿no? En su dirección normal. Exacto. Es justo la Normal a la relación entre el superficie. flujo a El la vector siempre superficie. será normal a la superficie. Ok, Exacto. entonces esa es la cuantificación, ¿no? Ok. El flujo del vector desplazamiento eléctrico es igual a la carga neta cerrada, la carga libre, ¿no? Ujú. Ok, esa fue la primera. A ver las otras tres. Ok, entonces luego tenemos la divergencia del campo magnético igual a cero. Ujú. Esta tiene que ver con que no existen monopolos magnéticos, ¿verdad? Porque las líneas de flujo son cerradas. ¿Y cómo sabemos eso? Pues nuevamente volvemos a pasar a forma integral, ¿verdad? Y vamos a encontrar esta vez no un flujo de desplazamiento eléctrico, sino un flujo magnético. Y nos damos cuenta que de ahí que las líneas de flujo son cerradas. Esa es la segunda ecuación. Eh, a ver la otra. La tercera, ya introducimos el operador rotacional Ok. del campo eléctrico, por ejemplo, es igual a la parcial del campo magnético, la variación temporal del campo magnético. ¿Qué interpretación tiene? Pues otra vez a la forma integral, y en esta vez, ¿Qué signo lleva? ¿Qué en signo esto, lleva esa variación? el rotacional del campo eléctrico es igual a la variación negativa del campo magnético. Negativo. Sí. Ok. Ahora, ¿qué significa? Nos vamos a la forma integral y ahora hacemos uso del teorema de Stokes para otra vez pasar de integrar en una superficie a una integral de línea. La interpretación es que tenemos una superficie
que es atravesada por un flujo magnético. ¿Sí? Lo que nosotros medimos es el flujo magnético, es lo que interpretamos del lado que tiene el signo negativo, ¿verdad? Entonces, sobre las fronteras de nuestra superficie, ¿sí? Lo que tenemos es que el campo eléctrico se ve generado, ¿verdad? O sea, al variar o al haber un flujo magnético cambiante en el tiempo, nos va a generar un campo eléctrico. Eso es lo que ¿Qué significa. dirección va a tener ese campo? ¿Cómo? ¿Qué dirección va a tener ese campo eléctrico inducido? Una opuesta generada por el flujo magnético. No, perdón, una que se oponga al original. A ver, otra vez, digamos, bien me dijiste, bueno, tenés una variación del flujo magnético, te induce una presencia de un campo. Exacto. ¿Qué dirección tiene ese campo? Pues hay que seguir la regla de la mano derecha. Y vamos a saber hacia dónde gira. ¿Y es perpendicular al campo magnético o no? El campo eléctrico. Sí. Sí, justo por eso usamos la regla de la mano derecha. Pero, más que ser perpendicular al campo magnético, es perpendicular al flujo magnético. Porque siempre nos interesa la proyección sobre el vector de la superficie. Considerando como ejemplo una espira, ¿verdad? Y la última ecuación. La última, bueno, sería el rotacional del campo magnético. Tenemos la variación temporal del campo magnético. Hay una constante por la variación temporal del campo magnético. A ver, ¿el rotor de qué me dijiste? El rotor del campo eléctrico. Del campo magnético, perdón, el campo magnético. Entonces tenemos la variación del campo. Bueno, tenemos J, la variación de nuestra corriente eléctrica, ¿verdad? Pero nuestra densidad de corriente eléctrica más la variación del campo magnético. Hay dos términos. ¿De qué campo? Lo que pasa que la ley de Faraday y la ley de Ampère son como hermanas. Entonces, al variar un campo magnético se genera un campo eléctrico. Y en la ley de Ampère, al variar un campo eléctrico, cuando variamos un campo eléctrico se genera un campo magnético. Sí, lo que pasa es que habías dicho campo magnético otra vez. Entonces, sí, perdón, pero quedándonos con la ley de Ampère. Ordenemos otra vez, vamos despacio. Entonces, el rotor de H o de B, no sé, el que querrás, ¿no? Es igual a qué. Sería la variación temporal del campo eléctrico. Ahí está. Exacto, por una constante. Sí, no recuerdo, la verdad, no recuerdo exactamente la constante. Está bien. Pero, o sea, si pones D, no está la constante. Rotor de H igual a parcial de D respecto a T, ¿no? Más una densidad de corriente, que es esta densidad de corriente, la de desplazamiento. ¿Y cómo interpretamos esta ecuación entonces? Bueno, por una parte es de que la variación temporal en el campo eléctrico genera un campo magnético, ¿verdad? Lo interpretamos otra vez en la forma integral, pero la densidad de corriente de desplazamiento, la interpretación que tiene es en el fondo preservar la carga, ¿verdad? Porque la carga se conserva.
Entonces, realmente lo que se hace es introducir la ecuación de continuidad o conservación de la carga eléctrica dentro de la ley de Ampère. Eso representa el segundo término. Y también lo que está haciendo es introducir una corriente de desplazamiento, que esta la introdujo Maxwell. Lo que pasa es que siempre se medía dentro de cuerpos, ¿verdad? De materiales, pero también fuera de materiales llega a haber un campo eléctrico, o se llega a generar, y esa es la interpretación de la corriente de desplazamiento, pero está también ligada a la conservación de la carga. ¿Y cuál otra ecuación necesitas para describir la teoría electromagnética clásica? Sí, lo que pasa sería un poco también una analogía con la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Decimos que A y B están a la misma temperatura, y si B y C están a la misma temperatura, entonces A y C están a la misma temperatura. Lo que pasa es que no podemos, aunque sea muy sencillo enunciarlo, uno no es capaz de demostrar eso, entonces se debe postular. Lo mismo pasa con la quinta ecuación, o podríamos decir sexta, pero como la de continuidad ya está dentro de la de Ampère, podemos decir quinta a la ley de Lorentz o la fuerza de Lorentz, que no podemos construirlo, sino que tenemos que plantear la suma de las fuerzas eléctrica y magnética. Entonces, ajá. Pues por mí ahí estamos. No sé si Freddy o Kike tengan preguntas de estos temas, o si no, pues no sé si Freddy tenga más. No, yo ahí estaba, solo tenía las dos preguntas. Sí, por mí también. Bueno, entonces, Luciano, te vamos a mandar a sala de espera. Ok. En lo que nosotros conversamos. Está bien. Y te vamos a dejar entrar cuando ya tengamos la decisión, ¿ok? Danos unos minutos. Ok.
Ya, ¿nos escuchas, verdad? Sí, los escucho. Sí. Bueno, pues mira, después de ver tu desempeño en el examen escrito, el examen oral, pues consideramos que pues sí tenés buen dominio de los temas y pues nuestra decisión es has aprobado tu examen privado y verdad pues me alegra mucho y pues a seguirle dando ahí con lo que falta. Ok, muchas gracias. Felicidades, Luciano. Muy buen examen. Felicidades. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Freddy. Bueno, descansa hoy, Luciano. Te lo mereces. Ya me contaron que también tenés privado de matemática próximamente. Sí, gracias, Rodrigo. Es el 4 de noviembre. Sí. La gran llamero. Pues éxitos en ese también, Luciano. Y muchas gracias. En tu carrera y también un gusto verlos. Igualmente. Feliz Pues tarde. Gracias. Bye. Luciano, hasta pronto. Ok, hasta luego. gracias.